Gloria a Dios. Gracias a Dios le damos, hermano, por el gozo. Amén. Él es el que nos da el gozo. Aleluya. Dice que en su presencia hay plenitud de gozo, hermanos. Amén. Todo que vuelve a venir a la presencia del Señor para recibir el gozo del Señor, hermano. Aleluya. Y el gozo que nos da el Señor, Amén. el mundo no nos lo puede quitar ese. Amén. Gloria a Dios. Ese gozo es eterno, hermano. Gloria a Dios. Bien, hermanitos amados, saludándolos una vez más en este tiempo de oración, hermanos. Agradeciendo al Señor y agradeciendo a cada uno de ustedes por su presencia, por acompañarnos en este ministerio, en esta misión, hermanos, de venir a orar por nuestras vidas, a orar por nuestra familia y a orar por la iglesia donde el Señor nos ha puesto, hermano, para servir. Amén. Amén. Venimos a servir al Señor, hermano. Gloria a Dios. Entonces, busquemos en la palabra, una vez más, alimentar nuestra fe, encender nuestra fe, para que cuando vayamos al tiempo de la oración, nuestra oración sea agradable a Dios, como vio la oración del profeta Elías, que dice Santiago, que a pesar que él era un hombre como nosotros, también sujeto a pasiones, ¿no?, a emociones, a sentimientos, también un momento se debilitó, a pesar de ser el gran profeta de Dios. Pero cuando él oraba, él se oraba fervientemente al Señor. Su oración era llena de fe, hermano. Y esa es la fe, esa es la oración que agrada a Dios. Amén, hermano. Amén. Dios quiere que nosotros aprendamos, como decía el domingo en el mensaje, uno de los propósitos por el cual se reúne la iglesia es para ser instruidos en la palabra de Dios, ¿no? Amén. Dios nos instruye con su palabra. Instruir quiere decir, nos enseña, nos educa con su palabra. ¿Ah? ¿Para qué? Para que seamos cada vez mejores. Dice que nuestra fe tiene que ser pulida, tiene que ser perfeccionada, hermano. Amén. ¿Con qué lo hace el Señor? Con su palabra. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y por qué Dios quiere que nuestra fe sea cada vez mejor? Porque mientras mejor sea nuestra fe, mejor va a ser también, hermano, nuestra relación con Dios. Amén. En todos los aspectos. Hoy nos toca la oración, hoy nos toca ver la gloria de Dios y el Señor quiere que la veamos. El Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, siempre. Él no ha cambiado, su palabra no ha cambiado, sigue siendo la misma desde Génesis hasta Apocalipsis. Su palabra no necesita añadirle ni una letra, dice, ni quitarle una letra. Ya está completa, todo está ahí. Nosotros lo que tenemos que hacer es sumergirnos en la palabra, meternos. Aunque a los profetas, a Ezequiel le dijo, cómete el rollo. En ese tiempo a la Biblia le llamaba rollo. Que le decía, cómete mi palabra, cómete la Biblia. Y al apóstol Juan le dijo, cómete el librito. Ahí ya le llamaba, a la palabra le llamaba libro. Entonces le decía, cómete mi libro. Entonces a nosotros que nos está diciendo, hermano, hay que comernos. La palabra de Dios tiene que ser nuestro alimento espiritual. Amén, hermano. Bien, vamos a compartir entonces esta noche, hermano, para orar. Hoy hemos venido a orar, como decía, por nuestra vida, por nuestra familia de sangre que nos ha dado el Señor, ¿no? Familia que Dios nos ha puesto ahí, hermano, para acompañarnos y para que nosotros también nos preocupemos por ellos, más aún cuando ya nosotros tenemos la luz de la verdad. Y por nuestra familia espiritual, comenzando en nuestra iglesia local, por todos nuestros hermanos que abrazamos la misma fe y esperanza en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, esta noche vamos a hacer un ejercicio de reflexión en el libro de los Hechos, capítulo 12. Un texto conocido, un pasaje conocido, una historia conocida, por lo tanto se nos va a hacer más fácil discernir y digerir hoy día lo que el Señor nos quiere transmitir, nos quiere comunicar desde su palabra en este tiempo de prepararnos para la oración. Hechos capítulo 12, y vamos a lecturar en esta oportunidad del versículo 1 al versículo 16. Hechos 12, 1 al 16. Y ahí quisiéramos presentar desde la palabra de Dios
que aquí Dios nos da un mensaje comunicándonos que la oración es el arma de la iglesia. Dios le ha dado a la iglesia la oración como un arma. Ya cuando hablamos de arma, usted sabe para qué es un arma. Sirve para defenderse y sirve para atacar también. Amén. Gloria a Dios. ¿Y de qué? Del enemigo. Amén. Vamos entonces, hermano, a sumergirnos en este tiempo en la meditación de la palabra, leyendo primeramente del capítulo 12 del libro de los Hechos, versículo 1 al 16. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos en la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Era un tiempo de fiesta en el pueblo judío. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, o sea, después de la fiesta. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Gloria a Dios. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía Pedro que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, o sea, a la calle, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, o sea, cruzaron la calle, y luego el ángel se apartó de él. Ya Pedro estaba libre, fuera de la cárcel. Pedro ya conocía la ciudad. El ángel dijo: ya Pedro no me necesita, me voy. 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Gloria a Dios. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Orando. ¿Y por quién oraban estos hermanos? Por Pedro. La iglesia hacía sin cesar oración
Y ellos seguían orando y no sabían lo que estaba pasando. ¿Algo? Amén. Cuando usted está orando, hermano, usted no sabe lo que Dios está haciendo a su favor. Aleluya. Quise ponerle como título a la reflexión en este pasaje: la oración, el arma de la iglesia. Gloria a Dios. Dios, hermano, nos ha dado la oración como un arma eficaz, o mejor dicho, como el arma más eficaz para enfrentar los problemas y o para pedir ayuda, o muchas veces dirección a Dios para nuestro diario vivir. Porque como decíamos en el diario vivir, hermano, Jesús nos dijo: problemas no van a faltar, afanes no van a faltar, males no van a faltar. Cada día va a traer su propio mal, dice, su propio afán. Pero confíen en mí, dice el Señor, porque así como yo he vencido el mundo, ustedes también lo pueden vencer. Jesús tuvo esa misma arma que Dios nos ha dado a nosotros. Jesús usaba mucho esa arma, y esa arma se llama la oración. Amén, hermanos. La oración es el arma de fe mediante la cual pedimos y recibimos la ayuda de Dios. Repito, hermanos, la oración es el arma de fe que Dios nos ha dado, mediante la cual nosotros podemos pedir y recibir ayuda de Dios. No hay otra forma. No tenemos que hacer ningún sacrificio. El sacrificio ya lo hizo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. No tenemos que pagar ningún precio. No tenemos que ir a ningún apóstol, pseudoapóstol, o sea el nombre que se ponga, hermano, para poner una ofrenda, para que Dios, hermano, nos dé recompensa por esa ofrenda, nos dé, hermano, lo que necesitamos o lo que está haciéndonos falta. No. Dios, la regla que ha puesto es: usen esta arma. Gloria a Dios. Armas de fe que Dios nos ha dado, hermanos. Vamos a leer solamente 3. Santiago capítulo 5, versículo 16. ¿Qué nos dice de esa arma que Dios le ha dado a la iglesia? Santiago capítulo 5, versículo 16. Esa es una de las armas que Dios nos ha dado a la iglesia, hermanos, para que podamos enfrentar todo tipo de circunstancias. Y esta arma dice Santiago 5, 16: confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermano, Dios le ha dado mucho valor a la oración, a tu oración. Dios, hermano, le ha dado eficacia a tu oración. Eficacia, viene de eficaz, significa que logra su propósito. Eficaz significa logró el objetivo. Y si tu objetivo es pedirle algo a Dios, y tú usas esta arma que Dios te ha dado, que dice que es la más eficaz, que dice que logra siempre el objetivo, el propósito, pues usa esa arma, dice el Señor, que Dios te la ha dado como la mejor arma eficaz, que siempre va a lograr el propósito si tú la usas para pedir la ayuda o para pedir la dirección o la bendición de Dios. Amén. Amén. ¿Qué nos dice Jeremías en el capítulo 33:3? Nos dice: clama a mí y yo te responderé. Muchos le llaman eso el teléfono de Dios, que tú marcas solamente el número Jeremías 33:3 y hay una vocecita que te responde y te dice: clama a mí
y yo te responderé. Dime qué necesitas y yo te responderé. Promesa de Dios. ¿Y cómo pedimos? Orando. La oración es la comunicación que tenemos con Dios, a través de la cual le contamos o a través de la cual le hacemos saber, aunque Él ya lo sabe, pero la regla de oro es que nosotros tenemos que declararlo, tenemos que confesarlo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se alcanza la salvación. Nosotros confesamos lo que creemos a Dios, pues Dios nos entrega la solución. Marcos 11:23 dice que todo lo que tú pidieres con tu boca, creyendo y no dudaras en tu corazón, lo que tú pidas te será hecho. Entonces, hermano, el Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Dios siempre va a estar dispuesto, hermano, a responder nuestra oración, nuestro clamor. El clamor por lo que tengas tú que clamar a Dios. Él dice: yo siempre te voy a responder. Jesús en el Nuevo Testamento nos dijo: ¿qué padre de ustedes, si tu hijo te pide pan, le darás una piedra? ¿Qué padre de ustedes que si su hijo le pide pescado, le dará una serpiente? Siendo ustedes hombres malos, le dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre no le dará las cosas que ustedes le piden? ¿Cuánto le dan gloria a Dios, hermano? Aleluya, gloria a Dios. Ese es el arma que Dios nos ha dado. ¿Sabe? Pero es el enemigo que quiere traer adormecimiento, adormecer nuestra fe, hermano, que quiere poner en nuestra mente muchas veces razonamientos, lógicas, que quiere poner en nuestro pensamiento, hermano, a veces incredulidad, para hacernos creer que de repente este es para el tiempo de Jeremías, que no es para ahora, porque ya Jeremías murió. No, Jeremías habló lo que Dios le dijo que hable, porque los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu de Dios, y la palabra de Dios dice: los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Esta palabra, promesa que Dios le dio con Jeremías, tiene vigencia el día de hoy. Tenemos tan solamente que tener la fe de Jeremías hoy para alcanzar la promesa. Amén, hermanos. Amén, gloria. Armas que Dios nos ha dado a la iglesia, hermanos, para enfrentar los problemas que vamos a enfrentar en esta vida. En este mundo habrá tropiezos, habrá lucha, dijo Jesús, pero confíen en mí. Yo les estoy dando las armas para que ustedes salgan airosos y victoriosos. Amén. Amén. Tercera arma para utilizarla, hermano. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8, al cual llamamos la regla de oro. Vamos a Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Ahí hay un subtítulo que dice: la oración y las reglas de oro. Quiere decir, oración con promesa que nos dejó el Señor Jesús. Vamos a leerlo, versículos 7 y 8. Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Muchas veces nosotros estamos, hermano, que Dios nos abra puertas. Muchas veces nosotros estamos que Dios nos abra la ventana de los cielos, hermano, y derrame las bendiciones en abundancia, porque Dios tiene abundancia sobre nuestra vida. Aleluya. Muchas veces necesitamos que Dios abra ese su buen tesoro que dice Deuteronomio, hermano, capítulo 28, que abrirá su buen tesoro que está en el cielo y la derramará sobre nosotros, hermano. Amén, gloria a Dios. Pero si no pedimos, dice el Señor, tenemos que pedir para recibir. Y la oración es el arma que Dios nos ha dado
el arma de fe para poder nosotros pedir, como dice Jesús acá, y recibir. Amén. Nadie es que pida se va a quedar sin recibir, dice Jesús. Todo el que pide, recibe, dice el Señor, hermano. Es el arma que tenemos. El enemigo no va a querer que tú lo creas. El enemigo que no quiere ver que tú, hermano, veas la gloria de Dios. El enemigo que no quiere, hermano, que los que te rodean vean la gloria de Dios. Porque el enemigo sabe que cuando el Señor se comience a glorificar en tu vida, hermano, se va a glorificar en todo tu entorno. Porque Dios va a alumbrar, va a brillar su gloria en tu vida, hermano, con lo que Dios va a hacer en la respuesta. Y el mundo, vas a ver ahora al final de la historia, cómo se va a quedar cuando ve que Dios actúa. Amén. Gloria. Entonces vemos, hermano, que Dios nos ha dado armas para enfrentar los problemas. No nos ha dejado desarmados. Amén. Gloria. Y Dios nos ha dado las armas para que lo usemos, hermano. Aleluya. Nadie es que entra a la milicia, dice la Biblia en la epístola Paulina. Nadie es que entra a la milicia, hermano. ¿Ah? Se le equipa y no usa las armas, no usa el equipamiento que se le da. Así también Dios ha equipado a su iglesia, nos ha equipado con estas armas de la fe para que en el enfrentamiento de nuestra lucha, Dios no quiere que tengamos el arma, sino que la usemos. Gloria a Dios. ¿De qué vale el arma? ¿De qué vale que yo tenga el arma si no la uso? ¿De qué valdría un militar, un policía, que el Estado le autoriza, lo reviste de autoridad y le da el arma, hermano, y ante los problemas él no lo usa? Pues el enemigo lo sobrepasaría, lo derrotaría y él saldría frustrado. Pero que él toma la autoridad que le han revestido y use el arma que legalmente le ha dado la autoridad que ha sido revestida, entonces va a enfrentar el problema y va a salir airoso del problema, porque son entrenados para usar el arma para salir victoriosos. Amén, hermano. Amén. Así también Dios nos da el arma, nos instruye, nos capacita, nos equipa, nos mentaliza y así nos prepara para que nosotros también salgamos victoriosos usando las armas que Dios nos ha dado. Amén, hermano. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces leíamos esta historia, hermano, en este libro de los Hechos 12, versículo 1 al 16, donde vemos ahí la historia y que la resumo brevemente para ya dejar el mensaje que Dios nos está dando a través del título que mencionamos. La oración es el arma de fe que Dios le ha dado a la iglesia. Y Dios le ha dado entonces a la iglesia el arma para que se defienda. Y vamos a ver ahora esta iglesia, la iglesia en su inicio, la primera iglesia de Cristo, cómo usa esa arma. Y ese es el propósito de Dios, que su iglesia no cambie, que sigamos siendo igualitos que esa iglesia en sus inicios. Dios quiere vernos igualitos que esa iglesia, hermanos, que usemos el arma como la usó esa iglesia. Amén. Amén. Pues vamos brevemente a resumir ese relato. Leímos en Hechos 12:1 que dice que Herodes era un rey romano. Que en ese momento ellos habían capturado a Israel, a Jerusalén, y ellos estaban ahora gobernando en Israel. Habían sometido al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y ahora ellos eran los que gobernaban. Pero hacían algo malo, porque ellos perseguían a los cristianos, y dice, para matarlos. Póngase usted en ese escenario, hermano, del inicio de la iglesia de Cristo. La primera iglesia pasó por eso. Los perseguían los romanos para matarlos. Y así llegaron a matar, dice, a Jacobo, hermano de Juan,
que era uno de los dos primeros discípulos del Señor Jesucristo. Mataron a Jacobo. Y al ver ellos que eso le había agradado a los judíos, Jacobo era judío, Juan era judío, la diferencia era que ellos creían en Jesucristo, eran cristianos, pero los judíos no creían en Jesucristo, odiaban más bien a Jesucristo, y así odiaban también a los discípulos del Señor Jesucristo, y por lo tanto ellos les alegró. Se alegraron ver que los romanos mataran a Jacobo. Al ver esto, dice Herodes, que le había agradado esto a los judíos, ¿qué hizo? Prendieron también al apóstol Pedro, pero como estaban en plena fiesta de los panes sin levadura, para esperar que pase la fiesta, encarcelaron a Pedro. Y para asegurarse que no vaya a venir una revolución del pueblo y liberten a Pedro, pusieron, dice, 4 cuadrillas de 4 soldados cada uno a custodiar la cárcel donde estaba Pedro. Y a Pedro en la cárcel, adentro, en la celda donde estaba, lo habían encadenado con cepos en cadenas a la pared. ¿Qué tal seguridad, hermanos? Pero habrá seguridad, hermano, para cuando Dios quiere libertad. Había un problema en esa iglesia, hermano. Lo cual nos enseña, hermano, cómo era esa iglesia, hermano. Esa iglesia, en esos momentos, en esa etapa, Jesús recién había regresado al cielo, había descendido recién el Espíritu Santo. Esa iglesia estaba llena de fervor, esa iglesia estaba llena del avivamiento, hermanos. Esa iglesia estaba llena de fe, pero no estaba exenta de pasar problemas. Entonces, cuando hay problemas en la vida de algún hermano, en la iglesia, hermano, no es porque esa iglesia esté mal. Esta iglesia estaba, hermano, recién en su primer amor, en su efervescencia, pero estaban pasando un problema, y problema fuerte, de muerte. Habían matado a Jacobo, sabía que iban a matar a Pedro. ¿Aló? ¿Y qué dice la Biblia que hacía la iglesia? Se puso a protestar, a reclamar, a marchar, a prender velas. No, esa iglesia sabía que Dios le había dado un arma que era poderosa. Ellos sabían que esa iglesia, Dios les había dado un arma que era eficaz. Hemos leído. Entonces dice acá el relato que en tanto había ese problema, en tanto Pedro estaba con el problema en la cárcel, esta iglesia hacía oración a Dios sin cesar por Pedro. Pedro, el tan llamado, el pastor de la iglesia, el apóstol que Dios, Jesús le había encargado para que cuide a la iglesia, más bien ahora la iglesia le estaba cuidando a Pedro. Por eso la Biblia dice, bueno, en la iglesia todos somos iguales. Pedro necesitaba a la iglesia, amén, hermanos. Como la iglesia sabía que necesitaba a Pedro también, por eso oraba por Pedro. Amén, gloria a Dios. Pero era el amor que había en esa iglesia, amén, hermano. Amén. Esa iglesia oraba a Dios porque amaba a Pedro, aló. Amén. Usted está hoy día aquí y viene a orar por la iglesia, por tus hermanos, Aleluya. porque amas a esos hermanos. Lo haces por amor y Dios está viendo ese amor en ti. Y Dios se alegra. Porque ese amor es el fruto del amor de Dios derramado en tu corazón por medio del Espíritu Santo. Porque si no hubiera sido así, tú no estarías acá, tú no tendrías ese amor. A su nombre sea la gloria, hermano. Esa era la iglesia. Y esa es la iglesia, el Señor quiere que siga siendo así. Que la iglesia tiene que ser como esa iglesia. Dice la iglesia, no dice algunos. ¿Aló? La iglesia, cuando dice la iglesia, todos los hermanos de la iglesia,
Se reunían y hacían oración sin cesar. Estaban orando, rogando a Dios por Pedro. Señor, los romanos son ahora el imperio, son los poderosos, son los abusivos, hacen lo que quieren. Ellos son los que mandan. Nosotros no podemos ni ir a protestar porque seguro nos meten también a nosotros. Pero sabemos que de acá tú lo puedes hacer. Amén, hermanos. Amén, gloria a Y Dios. ahí estaban ellos, confiando. Una iglesia que creía en el Señor, hermanos, amén. Una iglesia que tenía fe en Dios. Una iglesia que decidió, que entendió, que aprendió que debe usar el arma que Dios le ha dado para defenderse. Amén. Amén, gloria a Dios. Y ahí vemos, hermano, ¿qué pasa cuando esta iglesia cree en Dios? ¿Qué pasa cuando una iglesia cree en Dios? ¿Qué pasa cuando una iglesia tiene fe en Dios? ¿Qué pasa cuando una iglesia, como hemos leído en los 3 textos de las armas de Dios, cuando una iglesia clama a Dios? ¿Qué dice la Biblia? Dios responde. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué pasa cuando una iglesia pide a Dios? ¿Qué hace Dios? Da lo que le piden. Amén. Amén. ¿Qué pasa cuando una iglesia clama, ora a Dios? ¿Qué dice Santiago 5:16? La oración del justo es eficaz, obrando puede mucho. Tiene poder la oración, porque Dios le ha dado poder a la oración, hermanos. Amén. Gloria a Esa Dios. iglesia estaba haciendo eso. Si hoy el Señor nos está hablando, hermano, es porque quiere que esta iglesia y todas las iglesias de Jesucristo sean como esa iglesia. Amén. Amén, gloria a Dios. Resultado, mientras ellos estaban orando, y les decían antes, mientras usted viene a orar aquí, mientras usted está orando por sus circunstancias, por su lucha, por sus problemas, por lo que usted está intercediendo como esta iglesia, mientras usted está orando, Dios está actuando. Usted no lo ve, usted no lo sabe, pero Dios no dice, nunca va a ser insensible a un corazón contrito y humillado. Cuando se derrama delante de su presencia y le entrega su aflicción, le entrega su preocupación, le entrega sus temores, le entrega su frustración, porque muchas veces, hermanos, terminamos cansados, agotados en la lucha contra las circunstancias, los problemas. Muchas veces nos quedamos sin fuerza, muchas veces nos queremos rendir, muchas veces ya queremos abandonar, pero ahí está el Señor. Dice, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Cuando tú vienes a orar aquí, hermano, tú estás orando, Dios está actuando. Esta iglesia estaba orando y Dios estaba actuando, porque estaba hablando con un ángel, Aleluya, gloria a Dios. encargándole al ángel que tenía que ir a la tierra, que tenía que ir a ese lugar, que tenía que ir a donde estaba Pedro, que tenía que ir a despertar a Pedro, porque ya Pedro había aceptado su situación. Pedro de repente ya se estaba comentando para morir, hermano, para ya irse con el Señor. Pero el Señor, Él es el dueño de los tiempos, amén, hermano. Nadie se muere cuando uno quiere, ni cuando el otro quiere. El día que yo muera, el día que yo tenga que partir acá, será cuando el Señor lo decide. Amén, hermano. Amén. Y ahí estaba Pedro. Entonces el Señor le está diciendo al ángel, tienes que ir y despertarme a Pedro. Pedro ya hasta se quiere dormir, ya se quiere venir, él se quiere adelantar. Gloria a Dios. Despiértame a Pedro, Aleluya. sácalo a Pedro, libértame a Pedro. Dice la Biblia, hermano, en el libro de Hebreos 11, 1, versículo 14, que los ángeles son espíritus enviados para ministrar servicio a favor de los herederos de la salvación. Aleluya. Dios envió, hermano, uno de esos ángeles para este heredero de la salvación que era Pedro. Cuando tú estés en tu lucha, en tus problemas, cuando alguien esté en la lucha y en los problemas, y tú estás orando por ellos, estás intercediendo por ellos, pues Dios va a enviar esos mismos ángeles que están al servicio de nosotros, de la iglesia, de sus salvos, de sus herederos, para enviarlos para que te den ayuda. Acuérdate Jesús en el Getsemaní, cuando Él necesitaba también una palabra de fortaleza de Dios, Dios mandó un ángel y le dio la palabra, y Jesús siguió a cumplir la gran comisión para dar salvación al mundo. Dios, hermano,
tiene al servicio a los ángeles para venir y servir a sus hijos. Ahí está, hermanos, entonces dice la Biblia que el ángel liberta a Pedro. Pedro no creía lo que estaba pasando. Muchas veces, hermano, cuando Dios viene a darte la solución a los problemas, aquel que está con el problema, aquel que se está solucionando su problema, aquel que está viendo que ya no hay el problema, no lo va a entender. No va a entender qué está pasando. ¿Cómo está pasando esto? Porque van a ocurrir cosas, hermano, que no, o va a ocurrir la cosa no como tú pensabas, sino como Dios piensa. Gloria a Dios. Muchas veces nosotros pensamos, hermano, que si yo soy hijo, mi papá es el que me va a ayudar. Y Dios no te ayuda como papá, te ayuda como, hasta como un extraño. Gloria a Dios. Tú vas a pensar que Dios te va a ayudar con el pastor y Dios no usa el pastor, pues a uno y ni siquiera de esta iglesia, de otra iglesia. O hasta a una persona que ni es creyente. Amén. Nos va a sorprender, no vamos a entender. Y a veces el diablo va a querer sacar ventaja de eso para que te creer. No es de Dios eso. Dios no te está solucionando el problema. ¿Cómo estás ahí pidiendo a los demás? Mira quién te ha solucionado. Y va a hablar el diablo, hermano. Porque el diablo es ladrón. Se va a querer robar la obra de Dios. Pero si tú eres buen creyente, hermano, tú vas a reprender al diablo y vas a cancelar y vas a decir, este pensamiento no, pensamiento de Dios. Esto lo está haciendo Dios, porque Dios usó hasta las aves impías del cuervo para alimentar a sus profetas. Amén, hermano. Entonces ahí está. Pero no entendía. Pero pensaba que era una visión, que estaba viendo un sueño. Pero cuando ya se dio cuenta que estaba en la calle, el ángel lo despertó y lo dejó. Y se fue el ángel porque dijo ya, Juan, Pedro ya conoce esta ciudad. Él puede ir a su casa, puede ir a donde él quiera. Pero dice, lo primero que corrió, hermano, llevado por el Espíritu. Y eso es lo que debe siempre ser, hermano. Si somos hijos de Dios, la Biblia dice, Romanos 8:16, si somos hijos de Dios, vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios. Mira cómo el Espíritu de Dios guía a Pedro. Pedro sale de la cárcel, libre por un ángel. Gloria a Dios. Pero el Espíritu Santo que estaba en él, ¿a dónde lo lleva, hermanos? No lo lleva a buscar que refugiarse, esconderse en algún sitio para que no lo encuentre. No. El Espíritu Santo lo lleva a la casa de María, dice, la mamá de Jacobo. Y ahí, cuando llega Pedro, ¿qué estaban haciendo los hermanos? Estaban orando. Ellos no sabían nada. Ellos seguían orando sin cesar al Señor. Ayuda a Pedro, ayúdanos, Señor. Y el Señor ya estaba con la respuesta ahí a su nombre, a la gloria, hermano. Pedro no había entendido nada, pero el Espíritu Santo lo llevó. ¿Sabes? Cuando tú también le des la gloria a Dios en las cosas que te pasan, Lourdes, así como Lourdes, tú vas a ir a la casa de Dios. Tú vas a ir ahí donde tú sabes que hay alguien que está orando por ti. Vas a ir a darle gracias a Dios. Señor, yo vengo a darte las gracias, porque de acá ha salido la oración que ha hecho que tú me des mi restauración, me des mi solución, me des mi sanidad. Has usado al médico, has usado a A, has usado a B, pero no, Señor, el que lo has hecho eres tú. A su nombre sea la gloria. Y ahí estaba Pedro. Y termino, hermano, cuando el texto nos dice acá, miren, en hecho acá. Miren ahí para orar, hermanitos. Gloria a Dios. Dice en el último versículo que dijo, el versículo 16. Dice, mas Pedro persistía. Dice que cuando Pedro llegó a la puerta a tocar para que le abran, porque él tenía preocupación que lo alcancen los romanos, lo encuentren, quería entrar. Y dice acá la historia que todos estaban orando y nadie quería dejar de orar. Escuchaban que tocaban la puerta y mandaron a una niña, a Kenny. A Kenny fue a abrir la puerta, vio la ventanita y lo vio a Pedro y se emocionó. Y no le abrió la puerta, entonces vino a avisarle a los hermanos. Y Pedro estaba preocupado porque lo que Pedro quería que le abran la puerta para cerrar y entrar. Pero a Kenny se vino a avisarle. Y los hermanos, ¿qué dicen? Miren, dicen,
Pedro persistía en tocar, en llamar, y cuando abrieron y le vieron, todos se quedaron atónitos. Gloria a Dios. ¿Sabe, hermano? Cuando Dios actúa, Amén. cuando Dios sana, cuando Dios libera, cuando Dios responde, hermano, atónito quiere decir, Gloria a Dios. va a alumbrar la gloria de Dios, va a ser notorio lo que Dios ha hecho. Gloria a Las Dios. personas, pues decía, que están más cerca a ti, pensando por tu familia, van a ver la obra de Dios y van a quedar sorprendidos, van a decir, verdaderamente Dios ha obrado, Dios ha actuado, verdaderamente no era en vano la oración de mi papá, no era en vano la oración de mi mamá, no era en vano la oración de los hermanos, no era en vano que ellos creían en Dios. Dios ha respondido, quedaron atónitos y así van a quedar atónitos y así Dios usa tu vida en tu problema con las soluciones que Dios va a dar, hermano, para dejar asombrado. Atónito quiere decir asombrado. Dios va a usar tu problema, Dios va a usar, hermano, tu lucha, cuando Dios glorificándose va a asombrar a los que te rodean y Dios va a usar tu vida para con ese asombro Aleluya. alcanzar a muchos, porque dice la Biblia que los incrédulos necesitan ver milagros, porque los milagros no son para nosotros, sino para los que no creen. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Porque nosotros creemos para recibir. El incrédulo quiere ver para creer. Amén, hermanos. Amén. Entonces, hoy esperamos haber recibido este mensaje de parte del Señor. Dios nos ha dado, hermano, la oración como el arma más eficaz para que la iglesia se defienda, pelee contra los problemas, contra las luchas, dificultades que se te van a presentar en el camino. Ya dijimos al comienzo, esta iglesia estaba en su plena efervescencia, en pleno fervor, estaba en pleno Pentecostés, estaba con todo el derramamiento del Espíritu Santo. Esta iglesia estaba con toda la fe, hermano, llena, habían vivido cerquita los milagros del Señor. Estos vivían esperando ya la venida del Señor. Estos hermanos se desprendían de sus cosas, ya no, ellos que querían vivir plenamente en la iglesia, pero no estaban exentos de tener problemas. Gloria a Dios. No es porque se portaban mal, les pasaban problemas. No es porque estaban pecando, tenían problemas, no. Jesús dijo, Aleluya. en el mundo va a haber tropiezos. Va a haber tropiezos, pero confíen en mí. Así como yo he vencido al mundo, si ustedes también tienen fe, van a vencer al mundo. ¿Qué es lo que vence al mundo, dice la Biblia? Nuestra fe. La fe que nos ha dado el Señor. Gloria a Dios. Así que, amados hermanos, usemos esa arma. Y esa arma no tiene usted que pagar un precio, el precio ya lo pagó el Señor. Usted solamente créele al Señor. Y use esa arma. No la tenga guardada, úsala. Y ahora entramos al tiempo de oración para usar esas armas que el Señor nos ha dado. Amén. Amén. Gloria a Mientras Dios. mi hermano Henry nos pone ahí una alabanza y adoración, vamos a acomodarnos, hermanitos, y vamos a entrar a un tiempo de oración. Son las 9:25. Vamos, hermano, Gloria a Dios. a ver, 15 minutos de oración, hermano, por favor. Aproveche esos 15 minutos y vamos a orar. Entrégale ahí al Señor, hermano, cualquier temor, cualquier preocupación, cualquier afán. Entrégale al Señor cualquier plan, cualquier propósito, cualquier proyecto que quieres realizar. Entrégale al Señor ahí, hermano, la soberanía para que Él acomode tu plan al plan de Dios. ¿Sabes? No hay cosa mejor que pueda salir en nuestra vida cuando caminamos en los planes y propósitos de Dios. Que tú puedas decirle, Señor, este plan, este propósito, este proyecto, Señor, que camine junto a la par con el plan que tú tienes, con el propósito que tú tienes para mi vida. Y ahí ponlos, hermano. Ahí entrégale
cualquier circunstancia, motivo de aflicción, entrégaselo al Señor. Pedid y recibiréis, dice el Señor. Pide para que recibas, hermano. No tienes que pagar un precio, el precio ya lo pagó Jesús. Él solamente quiere que tengas fe en Él. No te he dicho que tan solamente cree y vas a ver la gloria de Dios. Cree al Señor, hermanito. Vamos, yo te voy a tomar un lugar y vamos a orar, hermano. Aprovecha 15 minutos de oración, hermano. Gloria a Dios.